Hoy estamos, como dijo Victoria, en la segunda jornada de esta maratón Vilaró, y quiero decir que ayer estamos muy contentos, como todos los que organizamos, por lo que pasó ayer. Creo que fue impecable la organización de la Secretaría de Cultura de Yarrino, estuvo en todos los detalles, fue una noche especial y también la gente fue especial. Hubo una energía hermosa y eso se notaba. Bueno, acá estamos con Florencio, que lo voy a bombardear a preguntas. Pero en este ciclo que él está haciendo por toda la Argentina, quiero hablar de Carlos Páez Vilaró, pero más allá de ese pintor, escultor, muralista, escritor, compositor, constructor, porque hacer Casa Pueblo, que es emblemático en Uruguay, esa construcción tan como él decía, escultura habitable, ¿no? Más allá de todo eso, hay un hombre atrás y una vida interesante, alguien que no dejó lugar donde llegar y dejar su impronta con su obra, y también un amante de la vida y un amante de la cultura afro. Creo que era un disfrutador de la vida, ¿no? Y cuando hablamos de él, cuando hablamos de su vida, no podemos dejar de hablar del arte. Y cuando hablamos de arte, no podemos dejar de hablar de la vida de él, porque estamos hablando de arte y vida, esa cosa que se fusiona y que lo hace hermoso en la vida de uno, ¿no? Pero le quiero hacer una pregunta a Florencio. Primero es, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue la idea de esto de hacer un itinerante por toda la Argentina? Bueno, festejando o celebrando los 100 años de nacimiento de tu papá. Y además, ¿cómo desembarcaste acá, el Jardino y la Cumbre? Bueno, de vuelta, gracias a todas las personas que están aquí, y vos hiciste una gran introducción agradeciendo a todos quienes pusieron su parte para que esto suceda, para estar acá en el Valle, y encantado con el lugar y con la gente, de salir por ahí, que todo el mundo te cuente algo o ver cómo están involucrados con el arte, cómo lo aprecian, cómo cuidan el lugar. Me parece que tiene muchas similitudes con Uruguay, al menos la región donde yo vivo. Así que bueno, eso, estamos muy contentos. Muy contentos porque es un trabajo. Yo entiendo llevar a cabo todo lo que exige una muestra así: el traslado, el espacio, el tiempo, que la sala esté disponible. Así que vi que agradecerte nuevamente cómo te lo cargaste y lo lograste. Acá estamos. Y yendo a la pregunta puntual, surgió que el año pasado, fue el medio terminando la 2021, empezamos a estar en contacto con Rodrigo Magallanes, que él es argentino pero vive en Uruguay, y me propone esto de empezar con obra que tenemos de él acá en Argentina a hacer estas muestras. Y hicimos la primera en Rosario, salió muy, muy linda la verdad, y ahí empezó la ruta. Y puntualmente para estos lares, por un amigo en común, Emi Ruiz, que tenemos con Vicky, me pasó su contacto estando en la segunda muestra, que fue en la región de Santa Fe, en Ciudad de Reconquista, y ahí fue que ya empezamos con el desarrollo para traerla para acá. Y bueno, como decías, la fusión entre lo privado y lo público fue un trabajo impecable. La muestra de ayer, el trabajo de todas las personas que estuvieron involucradas. Y esto así más íntimo, más con otra faceta, ¿no? Porque esta obra
unas de estas obras son parte de la muestra integral, pero dividirlas de esta manera quedó para mí perfecto, porque la sala de allá quedó con una buen aire entre las obras y dividirlo entre el gran formato y las más pequeñas para acá. No sé si te respondí bien. Pero, Florencio, y además otra cosa para todos, porque creo que es muy significativo el título, ¿no?, de la muestra. El pintor del medio del río, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el pintor del medio del río? Bueno, creímos muy acertado el título, que fue él mismo se lo puso ese nombre, lo tuvimos de una entrevista. Y después, bueno, hilando más fino, como estábamos hablando con vos, él tuvo 3 hijos uruguayos, 3 hijos argentinos. Uno de ellos argentinos soy yo. Así que eso tiene sentido. Después, bueno, él viajaba mucho a Argentina. Y como muchos artistas uruguayos, desde cualquier ámbito, ¿no? La música, no voy a mencionar al que va a estar siempre en disputa, si es argentino o uruguayo, pero viste, las bandas argentinas, uruguayas, trascienden acá, o China Zorrilla, viste, Argentina recibe muy bien al artista uruguayo, al talento uruguayo, y después, bueno, uno quizás vuelve a Uruguay ya con otro camino recorrido. Sí. Así que ahí va lo del medio río. Pero un poco lo de Buenos Aires y Uruguay, ¿no? Él vino, se cruzó a Argentina muy joven, ¿no? Él vino muy joven a la Argentina, como a los 18 años, ¿no? Empezó a trabajar en la gráfica, ¿no? Y después se cruza vuelve a Montevideo, y ahí hay algo interesante, ¿no? Cuando se encuentra o arma su atelier, ¿no?, en el conventillo del Medio Mundo, ¿no? Claro, él cruza Argentina en busca de oportunidades, en busca de salir de lo limitado que era Montevideo, más en esa época. Y Buenos Aires era otro mundo, ¿no? En cuanto a la industria, en cuanto al entretenimiento, en cuanto a la noche, eso fue lo que lo motivó mucho. Él dibujaba en los bares, dibujaba en el tango, se involucró con la industria de la gráfica, y ahí empieza a hacer trabajo como letrista, y después cuando vuelve a Uruguay descubre ese gran amor que es el candombe, que es esta expresión musical de protesta. Saben que Uruguay fue un gran puerto de esclavos. Entonces los descendientes de hoy de Montevideo son directos o segundas generaciones quizás, y el candombe es una música de protesta, el baile y toda la celebración. Hoy en día está totalmente enmarcado es un sello del Uruguay, y él cada vez me doy más cuenta que fue gran impulsador, ¿no? de quizás trasladarlo desde un ámbito social a otro. O sea que fue como retroalimentarse, me parece, entre ambas figuras, él y esta expresión. Y también, y también cuando estuvo mezclado y se metió en la vida, ¿no?, de todos ellos, también su obra, ¿no? Su obra reflejaba los nacimientos, los casamientos, toda la vida cotidiana de todos ¿no?, de todos ellos. Y hay algo, antes de seguir y de empezar a hacer los recorridos que hizo, ¿no?, por distintas partes del mundo, sus viajes, quiero decir que estoy muy feliz de hoy en La Cigarra, en la casa de una amiga, estar exponiendo con tu viejo, porque a mis 17 años, cuando terminé el secundario, años feos en la Argentina,
78, de militares, y cuando cruzo el Uruguay voy a visitar Casa Pueblo. En ese entonces no era tan monstruosa como es ahora, que tiene más de 5.000 metros, ¿no? Impresionante. Y cuando entro a Casa Pueblo descubro, o fue el disparador, que estaba en mí, pero fue el disparador para decir, esto quiero, y quiero hacer arte, y bueno, y regreso a Córdoba y me inscribo en la Escuela de Arte, específicamente en la Figueroa Alcorta. Y entonces, de ese hecho, 45 años después, estas cosas circulares que tiene la vida, mágicas que tiene la vida, Florencio viene a hablar con Victoria para traer esta muestra acá, y le propone hacer esta muestra, y me llaman, y entonces para mí es muy significativo. Cuando yo hago para atrás, así en el tiempo, y hago como un raconto, digo, ¿qué me pasó en ese momento? ¿Qué me pasó? Y claro, me doy cuenta que, como hablé antes, el artista, la vida, ¿no? La vida y el arte fusionados. Y después el experimentar con cualquier lenguaje, sin tenerle miedo, ¿no? Siempre experimentar, probar, buscar, me equivoco, ¿no? Y lo otro es la casa taller en modificación o transformación permanente, ¿no? Y abierta al público o abierta a los amigos. Eso es lo que a mí me vino después con el tiempo, porque a veces uno hace las cosas tan intuitivas y va hacia adelante, o por lo menos yo. Pero en esto que te estoy diciendo, Florencio, yo quiero que me digas a ver qué sí tiene eso que ver con tu papá. Ahí me quedé, gracias por abrirte así, ¿no? Y demostrar cómo se emociona. Y bueno, increíble las vueltas de la vida que nos encontramos acá. Me hablaste de los metros de Casa Pueblo. Yo me quedé pensando, Casa Pueblo en sí fue mutando y ahora es la casa privada que era de nuestra familia, el museo y el hotel, que es aparte, pero todo forma el mismo lugar. Mi viejo abría las puertas a todo el mundo. Yo para mí, en vez de Casa Pueblo, es la casa del pueblo. Y a veces lo digo con gusto y a veces lo digo como ya un poco cansado, pero bueno, porque imagínense uno que su espacio, yo ahora no vivo ahí, pero bueno, vi otra vez, pero yendo a lo que decís, logró hacer como un híbrido, ¿no? Entre espacio y venía gente y lo ayudaba, y él de eso también se alimentaba, y si alguien venía a pedirle una opinión sobre su arte, también él la compartía. Y entonces eso siempre fue como una casa taller, por eso se llama Museo Taller de Casa Pueblo. Si bien cuando él después fue más mayor quedó más solo museo, porque era ya la edad y eso, ¿no? Pero siempre abierto el lugar. ¿Ahí ya dejó de viajar un poco o siempre hasta el último momento estuvo viajando? Porque toda la vida estuvo viajando y dejó marcas donde estuvo, o sus murales, o sus pinturas, en distintos, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? Eso me parece fantástico, dejar esa marca del artista, la impronta en el lugar donde él estaba, como abría los talleres, ¿no? Y después lo dejaba para que otros continúen. Ahí hablábamos un poco antes de que todos lleguen y nos estábamos mano a mano, que contar un poco. Yo soy de la generación de la segunda camada de hijos de él, y él ya era más adulto, él bien podría haber sido mi abuelo. Y como los primeros 3 hijos en esa etapa, su primer matrimonio, él viajaba mucho y trabajaba en un momento como corresponsal de Diario El País. Entonces, suponete, se inauguraba en la ciudad de Brasilia y él tenía que ir a cubrir, y así aprovechaba y viajaba. Entonces, no me quiero meter, yo no sé, pero creo que él estaba mucho tiempo del año viajando, y cuando nosotros nacemos, la segunda camada,
está más en casa, entonces lo pudimos ver más quieto, con menos, sí, desde ese otro lado, ¿no? Quizá también era interesante ver cuando volvía y qué anécdotas traía, pero bueno, en mi caso nosotros lo vivimos más de cerca. Y eso que decís de cómo dejaba marcas en todos lados, la otra vez, en la muestra de Rosario, íbamos por la calle, me acompañó un amigo, y mi amigo tenía la remera del Sol de Casa Pueblo, y nos para un tipo en la calle y me dice, mirá, y tenía un tatuaje del Sol en Rosario. No, porque yo fui a Casa Pueblo y tu viejo nos recibió. Entonces, nada, cómo aparece, ¿no? O te estás una vez, abrís la revista y aparece Casa Pueblo. No sé, yo ya lo tengo normalizado ya. Pero es sorprendente. Los aviones de club. Sí. Eso no solamente pintó sobre una tela, sino el video Arte y Aventura que está en YouTube de Páez Vilaró cuenta muy bien resumido su autobiografía contada por él en primera persona, que ayer lo pudimos ver en la sala, así que también se lo recomiendo si quieren ver un poco ese material, ahí cuenta un poco. Gracias. Volverlo a decir. Arte y Aventura de Páez Vilaró, así aparece. Es un video corto, pero muy fuerte, contado por él, y donde uno ve todas las 1000 vidas en una vida, las 1000 experiencias en una vida. Estuviste hablando de los murales. ¿Vos fuiste a ver el mural que tiene en la OEA? Sí. Que, bueno, el que no saben es, ¿no? Es un mural de 162 metros de largo, un túnel que unía las dos sedes, ¿no? La nueva y la vieja, y que creo que no cobró nada, él fue y lo pintó, y me pareció fantástico eso. Y quiero que me digas si fuiste. Ese mural, bueno, años 60. Años 60. Y él estaba por allá, no sé el motivo que estaba en Estados Unidos y plantea pintar este mural y obtiene el apoyo de las pinturas y obtiene que estudiantes de la Universidad de Artes lo ayuden. Y lo pintaba en patines, hay registros. Así que o a cada ayudante le asignaba un color. Eso, entonces cada uno iba, bueno, vos rojo, caminar los 160 metros y pintar las partes rojas. Y después se restauró 2 veces. La segunda vez que se restauró fue en 2002, mi padre va para allá. Y ahora fuimos en el 2000, no me acuerdo si fue 18 o 17 o 18. Hubo una muestra en la sala de la OEA y abrieron el túnel para un recorrido para el público, porque este túnel era solo para los funcionarios y lo tenían impecable. Imagínate además mantenerlo subterráneo, ¿no? Que las goteras, que la humedad, no creo que tengan goteras en Estados Unidos. Humedad seguro. Se mantiene, es jodido, sí, claro, sí. Sí, y lo tienen muy lindo. Así que ese es un patrimonio muy importante. Salvando la distancia, obvio, como el que está en la hora que lo rescataron del muralista mexicano que está en Argentina. Que lo pudieron sacar. Bueno, también subterráneo. Y el motivo es como la paz. El motivo era la paz. De esta obra. Raíces de la paz. Sí, Raíces de la Paz. Bueno, a ver, me voy un poquito el tiempo atrás, pero más allá de hablar de uno de tus hermanos de la otra generación, que todos saben del accidente de los Andes. Yo lo que quiero hacer hincapié es la fuerza que tuvo tu papá, lo que peleó, y me parece la esperanza que él tiene, ¿no? Que le ponía esa fuerza, y fue uno de los que peleó para que los encontraran, ¿no? Y ahí escribió un libro, ¿no? Y que voy a leer algo que me pareció muy lindo,
Esto lo traje para... voy a leer un poquito de este libro que él escribió entre mi hijo y yo, La Luna. Entre Carlitos y yo estaba la luna, que me miraba desde el cielo, y yo le había chiflado desde atrás de la cordillera como para que supiera que estaba ahí. Cuando lo leí me pareció muy lindo y con una carga esperanzadora, ¿no? Yo creo que eso es lo que tu hijo era, tenía la vida, amante de la vida y siempre para adelante, ¿no? Por eso lo quise traer acá. Saliendo de esto, tú me contaste que a los 8 años te fuiste a vivir a Casa Pueblo. Cuando vos me dijiste, me fui a vivir a los 8 años a Casa Pueblo, dije, a ver, contame la experiencia, porque nadie puede tener una experiencia de vivir en este lugar tan mágico. Entonces, bueno, a ver, no sé, contame qué te pasó, cuál es tu experiencia. No, obviamente buenos recuerdos. Como un chico era vivir en una escultura con muchos atractivos. Mi papá siempre laburando y bueno, los primeros veranos, él se quedaba en Punta del Este y nos íbamos los tres monstruos con mamá, nos íbamos a La Paloma porque era la manera de que él podía trabajar tranquilo. Pero después me acuerdo nada, eran muchas macanas divertidas, así que cruzar al hotel, porque si bien separados y aprovechar sus desayunos. Y de eso que dijiste que mi viejo no tenía, siempre para adelante, llegamos a Punta Ballena cuando no había ni cable, ni, bueno, menos internet, ni nada. Y mi viejo, queríamos tener dibujitos, pero no había cable, no había antena, y él se fue a Brasil, se compra una antena, la instala, pero cuando le prende los dibujitos en portugués. Pero lo logró, lo que queríamos lo logró. Así que ahí aprendimos portugués. Igual después sirvió porque van muchos brasileros, así que, mucho público de Brasil nos visita. No sé, me acuerdo de una puntual así, más anécdotas, pero siempre era, se pasaba muy bien. Y también es una casa de verano que está construida sobre un cerro de piedra, que corre agua, que se llueve, ¿viste? No es todo color de rosa. La gente generalmente lo visita cuando no hay temporales, cuando es verano, pero también tiene su sacrificio un poco. No es una casa bien calefaccionada. Mi viejo construía las ventanas y puertas en casas de derrumbe, de demolición, quedaban hermosas, pero después en lo funcional, si sos joven te la bancás, pero él era cada vez más grande, ¿viste? Y bueno, así que era un poco de todo, era un mix. Claro, y él en un momento, en un reportaje, dice que me perdonen los arquitectos, pero me parece fantástico esto que él empezó a construir y como él dice, sin ninguna línea recta, ¿no? La curva es la que predominaba, está como el nido de hornero, ¿no? Y claro, lo que vos estás diciendo, que uno no lo piensa, claro, está en ese acantilado ahí muy expuesto al mar, ¿no? Y a todas las inclemencias del mar, ¿no? Hay algo que me parece, no sé si me lo podrás aclarar, pero yo lo creo que, digo, me parece que debe haber sido una persona especial, porque cuando hablamos del candombe, de los negros, que se armó su atelier ahí en el conventillo Medio Mundo, estaba
él como que sentía lo que pasaban ellos y también lo llevó a la tela, ¿no? Los casamientos, la vida cotidiana de ellos. Pero también cuando viajaba, estaba con Picasso, con Miró en el taller, hablando de arte, o vaya a saber las charlas que habrán tenido, o también esto cuando él hacen esta película Batú, que después está en el cierre, ¿no?, del Festival de Cannes, y está al lado de Brigitte Bardot. Y entonces me encanta, hay que ser una persona muy especial para estar en contacto con distinta cultura y con gente, como artistas, como la gente del pueblo, ¿no? Y participar de todo eso, ¿no? Me parece que debe haber sido especial en eso, sí. Ser especial. Sí. Bueno, esa como la que comentabas de Picasso, de la película, yo aún no había nacido, pero es algo que lo trae innato y de hace tiempo que él se sabía trasladar en distintos ámbitos y ser siempre con respeto, con humildad, y se nota que era muy querido, ¿no? Y así logró, como vos decís, llegar a distintos ámbitos. Hay una parte, estas películas las filman con un grupo francés que él se encontraba en Tahití y pintaba por la comida. Y se encuentran conocen a estos chicos que le dicen, Carlos, estamos en un barco. Y él piensa que eran los que trabajaban en el barco, entonces les cae con algo de comida, de la que había cobrado. Y dice, no, Carlos, nosotros somos los dueños del barco. Tranquilo, tenemos comida. Y ahí se lo llevan a recorrer las islas y hacen la película y demás. O sea, que imagínate que él fue como... Y le venía bien ya si fuera... ¿no? Los que estaban trabajando en el barco o la sorpresa que se lleva, y quizás ahí eso, ¿no? Como que ir sin esperar una devolución inmediata que bueno, que va por la vida así y logrando lo que ha logrado. Claro, eso es lo que digo, hay que tener una personalidad especial para enfrentarse a distintas culturas y abrirse, y que la vida te vaya entregando otras cosas y iba encontrando en su camino. Y por eso cuando uno dice, bueno, pintaba un mural, y después pintaba, o armaba un taller, que armó su taller en Estados Unidos, otro en África creo también, y que por ahí los dejaba, ¿no? Sí. Los dejaba y que los otros continuaran. No es que... me parece maravilloso eso de abrir una punta y que los otros siguieran el camino. Y el desapego. Eso me parece fantástico de él. Por eso quería hablar con Florencio un poco más de la vida de él, más allá del arte, que lo fue fusionando, ¿no? Y que creo que no se privó de nada, ¿no? Que todo lo que quiso hacer lo hizo, o por ahí se habrá enfrentado con cosas que no las pudo hacer, no lo sé, pero fantástico eso. Sí. ¿Te acordás de alguna anécdota de algo? Cuando vos decías que él volvía del viaje, ¿qué pasaba? ¿O tuviste alguna, vos en el taller de él, o este taller del Tigre, de donde vienen estas obras, ¿no es cierto?, que están expuestas acá? Sí. Son la producción que hizo en el Tigre, sí, ¿no? Él todos los días trabajaba. Fuimos de vacaciones a la posada de unos amigos en Bucios de ellos y se puso a pintar un mural en la posada en vez de irse a la playa.
iba a la playa, pero se aburría, iba a pintar el mural a la posada. Iba a un restaurante y agarraba el plato y lo dibujaba mientras esperaba la comida. Y en Tigre iba mucho últimamente, lamentablemente por estudios médicos, bueno, controles y demás intervenciones, y armaba las medias exposiciones en el Museo de Tigre, no paraba. Siempre tenía un gran apoyo, por ejemplo María de Zuliani, que es directora del Museo Casa Pueblo y curadora, me acompañaba en todo, viste, siempre como en la parte logística, y no solo ella, mucha gente a lo largo de su carrera le siguió la locura esta y aprendió mucho, y por eso no quiero dejar de mencionarla. Y en directa o directamente nosotros también, los hijos, ¿no? Tanto los primeros como nosotros, como la segunda camada. Y esto que mencionabas antes de los talleres por el mundo, debe haber sido alucinante. Yo llegué a conocer solo Tigre. Y en Punta del Este, donde ahora es el Hotel Enjoy, que era el Conrad, antes había un molino abandonado y él se lo pide al municipio y se lo prestan. Y en el interín hacía Casa Pueblo. Y un día va al molino y se encuentra que con uno de sus cuadros lo usaban para tapar una gotera. Y ahí se calentó y se los mandó al diablo y chao. Era un poco temperamental, pero siempre obtenía todo de buena manera, ¿no? No era como, nunca lo vi calentarse mucho. Siempre era muy con calma y así llegaban las cosas. Claro, creo que sí. Y así lograba, ¿no? Bueno, yo quiero, no sé si, a ver, si nos quedan muchas cosas en el tintero, pero para cerrar y más allá, no sé si querés decir alguna otra cosa más, pero, y decime si me equivoco. Y quiero unir con algo que para mí también vuelve a ser especial. Como que conté antes de empezar mi carrera, fue Casa Pueblo el que el disparador. Y voy a contar algo. Cuando en el 2014 yo estaba preparando una retrospectiva de dibujos de mis 30 años y en ese febrero me había ido con la curadora a las sierras y estábamos armando, ¿no?, la muestra. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y también armando como mi biografía para dar una charla. Y en ese momento nos enteramos del fallecimiento. En un momento que yo hacía una retrospectiva de mis 35 años. Este año, Florencio, yo en el mes de septiembre voy a hacer una retrospectiva de esculturas. Y me encuentro con esto. Así que, fantástico. Yo vuelvo a decir las cosas circulares de la vida. Y quiero y que, decime si me equivoco, en ese 2014, creo que salió a las calles, en las llamadas, ¿no? Con su traje, ¿no? Y viendo una nota que él dejó escrita a sus casi 90 años cuando falleció, y lo voy a leer. Y él escribió esto: hasta último momento era la vida, salió a bailar, ¿no?, lo que hizo toda su vida. Y él escribe: hoy a la noche, cumpliendo mis 90, cerraré mi aventura entre los tambores. Un final que nunca quise aceptar, pero que la vida nos obliga a cumplir. Del brazo de Cachila
en Guaraín al 10.080 y frente a la sonrisa de Carlitos Gardel, trataré de darme el gusto de retirarme dándome un baño de pueblo, recorrer entre humaredas de chorizo al pan las callecitas doradas del barrio sur y abrazarme con su gente por última vez. Bueno, muchas gracias a los dos, la verdad, hermoso. Gracias, Juan. Hermoso y muy emotivo, así que gracias a los dos. Bueno, nada más quería agregar, que creo que no lo dijiste, Juan, que estas obras son de tu primera exposición. Ah, sí, sí. Bueno. Sí, que fue una idea de Florencio, cuando dijo, bueno, la muestra grande se tenía que hacer en otro espacio, pero él dijo, bueno, en la Galería La Cigarra tenemos que hacer algo, e invitar a un artista, y bueno, decidí traer mi primera muestra del 84. Eso es mi primera muestra. Y verán los papeles que están manchados, porque después que hice la muestra, la llevé a mi taller, que no es el que tengo ahora, era un poco precario, y llovió, eran otros enmarcados, se mojó todo, y se mancharon los papeles, bueno, y yo me embronqué, y ahí quedaron archivados y tirados y por suerte no los hice desaparecer. Cuando en el 2014, con la curadora, digo, bueno, veíamos toda la obra, y digo, bueno, me dice, no, los vas a exponer y los vas a sacar como están, con lo que le pasó, tienen otra carga, y ahí fueron enmarcados. Por eso, para mí, que es significativo, por eso los expongo hoy acá, con ustedes. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Florencio o Juan, acá cedo el micrófono. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos. Yo tengo una biblioteca acá destinada a la literatura infantil y juvenil y tengo este libro. Sí. Y entonces me gustaría saber un poco sí, lo podemos pasar. ¿En qué contexto escribe tu papá? Si sabés, por supuesto, ¿no? Bueno, hablo así, igual, sí, no te preocupes. No, yo supongo que él tenía muchos escritos por ahí dispersos. Él usaba, recuerdo, la máquina de escribir y después se pasó a la computadora y la usaba como un joven, o sea, era increíble. Se ve que, bueno, muchos años... ¿Pero ustedes no recibían como niños esos relatos? No, tenía todo guardado en su, o acá, o en sus escritos, o en la computadora, que tenemos algunos archivos. Y de repente iba editando, porque la editorial mismo es Casa Pueblo, entonces eran impulsos que les venían, no tenía un orden, no tenía no seguía así un lineamiento de publicación, ni uno por año, ni nada, sino que de repente en un año sacaba varios y en un año no sacaba ninguno. No sé si respondí ahí más o menos. No, está bien, yo no sabía si eran relatos por ahí que les contaba a ustedes hijos. No. Como les dije, él estaba muy abocado siempre al trabajo y si vos te ponías al lado de él, lo veías trabajando y hasta te ponían a colorear. Pero si no, él siempre estaba en esa de estar siempre produciendo. Yo creo que también internamente algo internamente lo corría y entonces cada vez se ponía a producir más, hasta llegó a hacer su autobiografía, que se llama Postdata, que es un libro que salió, uno de los últimos, que no salió por la editorial de Casa Pueblo, salió por otro, uruguaya. Así que siempre estaba escribiendo o pintando, pero no nos compartía mucho, hacía la par.
sí alguna anécdota, algún cuento. Pero, bueno, si de alguna manera les puedo hacer llegar algún texto más para esa biblioteca, en una próxima venida, Dale. quedemos en contacto luego. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacerle una pregunta, voy a decir en voz alta. Hace unos años en Tigre, su papá me presentó una muestra en el Museo de Arte de Tigre sobre pintura africana. Yo quería saber de dónde viene la influencia tan fuerte que tenía de esa pintura africana de él y cómo surgió, en qué periodo de su vida él empezó a interesarse por la pintura africana. En Tigre hicieron varias ahí en el Museo de Tigre. La última fue El color de mis 90 años, que son esas pinturas que hay algunas expuestas hoy en Giardino con fondo blanco. Y anteriormente creo que eran más de todas las épocas, no solo... Pero bueno, yendo de África, él empezó vinculándose con la negritud en Uruguay, después Brasil y después eventualmente termina yendo a África y recorre mucho. Así que se lo trajo, toda la influencia se la trajo directamente de allá. Y a veces lo expresan obras. En esta sala, en la muestra que está en Giardino, hay una obra de grafismos que es de ese estilo. Sí, sí. Si ven el video, lo van a... Si ven el video de Arte y Aventura, ahí explica un poco ese recorrido por la negritud y cómo termina en África. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces para cerrar, queríamos hacerle un presente a Florencio, que se lo voy a entregar. Esto sobre de abajo. Florencio, Gracias. les cuento lo que es. Es una obra de Juan, así que para que te lleve el recuerdo completo. Juan, gracias. Bueno, y también un presente para Juan, porque si bien sin el apoyo del municipio de Giardino no se podría haber hecho esta movida, tampoco sin Juan yo la podría haber hecho, porque con una bebé de 1 año y medio y otras cuestiones, bueno, él siempre está presente incondicionalmente y me da una mano en todo lo que necesito, así que, bueno, un gran amigo y un presente para vos, Juan, también. Bueno, Gracias, Juan. la obra, ¿te gusta? Estuvimos ahí eligiendo. Gracias, chicas. Bueno, no sé si está Daniel Rivero, Serradel. También tenemos un presente para Daniel. ¿Lo ves, Laura? Bueno, si no se lo daremos luego. Y para Vero, de Evergreen, Vero, estás por ahí. Si estás muy lejos, después te lo doy, pero lo quiero mencionar también. Acá tenemos un presente para vos. Así que gracias, Vero, también por haber puesto tu granito de arena. Así que bueno, ahora si tienen ganas, se pueden quedar a compartir un vinito, charlar con Florencio, con Juan.